La pandemia generada por el COVID ha puesto en riesgo la vida y la salud de la humanidad. Para mitigar su propagación, los gobiernos han tenido que tomar una serie de decisiones que en algunos casos limitan y en otras incluso suspenden varios de los derechos y de las garantías. Nadie, absolutamente nadie, discute que estamos en una situación muy difícil, donde es necesario tomar medidas urgentes que permitan a los ciudadanos estar seguros. Sin embargo, en un Estado social y democrático de derecho, los derechos y las garantías fundamentales no pueden nunca suspenderse, ni siquiera en las situaciones más extremas. En una democracia, el poder y los derechos de la ciudadanía ni se ceden ni se enajenan. Han transcurrido 4 meses desde la primera declaratoria de emergencia y el gobierno nacional, haciendo uso de las facultades previstas en la Constitución, ha expedido más de 400 normas, decretos con fuerza de ley, decretos reglamentarios y normas de otra jerarquía. No ha acudido al Congreso a tramitar ley alguna, prefiriendo prorrogar la emergencia. Y no ha realizado ningún esfuerzo para escuchar de la ciudadanía sus inquietudes y propuestas. Las complejas opciones de acción frente a la pandemia y sus impactos necesitan de información confiable y deliberación pública. Sin ellas, no tendremos la confianza, la solidaridad y la cooperación necesarias para superar las ya muy graves consecuencias del COVID-19. Preocupadas por el surgimiento de algunas acciones autoritarias por parte del gobierno nacional, varias organizaciones sociales hemos acordado vigilar y llamar la atención sobre los riesgos y las afectaciones a los derechos y garantías democráticas en medio de la pandemia del COVID-19. Por esta razón, estamos haciendo seguimiento y análisis a las medidas adoptadas por las autoridades públicas a nivel nacional y local, con el propósito de producir reportes que permitan generar alertas en la ciudadanía y correcciones por parte del Estado. Enfocaremos nuestra atención en los riesgos más significativos para los derechos y garantías democráticas, algunos de los cuales enunciamos a continuación. El primero y el más obvio es el riesgo que corre el equilibrio de poderes. Dada la declaratoria de la emergencia económica y social, el presidente de la República cuenta con poderes especiales que le permiten tener directrices con fuerza de ley al tiempo que puede manejar un monto importante de recursos públicos. Al tiempo que esto pasa, el Congreso de la República, a la fecha, no ha emitido ninguna norma que tenga que ver con la pandemia, como tampoco ha ejercido su deber y su derecho al control político. Finalmente, ha brillado por su ausencia el acceso a la justicia. Incluso la Corte Constitucional solamente ha podido emitir 54 sentencias sobre los 116 decretos presidenciales. Nos preocupa en este momento el tema del funcionamiento del Congreso. Durante la pandemia el Congreso estuvo más de un mes sin sesionar, realizó durante otro mes algunas sesiones virtuales que tuvieron muchas dificultades. La Corte Constitucional ha declarado inconstitucional la norma que permitía las sesiones virtuales. Ahora esperamos que el Congreso no tarde mucho en adoptar una reforma al reglamento interno que le permita funcionar, porque la ciudadanía requiere del Congreso un control político efectivo a todas las medidas que el gobierno ha adoptado para enfrentar la pandemia. Esta situación de funcionamiento precario del Congreso afecta gravemente a la democracia, tanto a las labores de la oposición política como a las labores de todos los partidos políticos que podrían estar contribuyendo a que se mejoren o a que se adopten con rapidez las medidas necesarias para afrontar la pandemia. Igualmente nos preocupa el desequilibrio entre competencias y recursos que existe entre las autoridades locales y las autoridades nacionales. A los alcaldes y a los gobernadores se le han trasladado muchísimas competencias para enfrentar la pandemia, pero cuentan con muy pocos recursos y capacidades para lograrlo. Ese desequilibrio puede estar generando grandes afectaciones a los derechos de los ciudadanos. Nos inquieta que se pretende enfrentar los retos de la pandemia limitando las garantías y el ejercicio de varios derechos democráticos.
generando regresividad en materia de derechos sociales como la salud, el trabajo, la vivienda, la educación, entre otros, profundizando desigualdades y acrecentando el número de personas en pobreza y vulnerabilidad. Creemos que es importante llamar la atención sobre los crecientes casos de violencia contra las mujeres y el incremento de los feminicidios, así como evaluar las diferentes respuestas de las autoridades. Algunas normas no tienen una relación directa con la atención de la pandemia, que debe concentrarse en fortalecer el sistema de salud, prevenir el contagio y atender a los sectores de la sociedad más afectados con el aislamiento obligatorio, lo que podría constituir una desviación de poder. Incluso se afectan derechos fundamentales con medidas como las diferentes modalidades de toque de queda y otras medidas indiscriminadas y desproporcionadas que coartan libertades fundamentales. Un segundo riesgo es la suspensión de facto de los procedimientos y espacios de participación ciudadana garantizados en el ordenamiento jurídico, dado que ha cesado abruptamente su funcionamiento y solo en algunos casos han contado con medios tecnológicos para continuar actuando. Nos preocupa la afectación a la participación ciudadana en la discusión y adopción de los planes de desarrollo local y el aplazamiento indefinido de algunos procesos electorales, por ejemplo, juntas de acción comunal, los consejos municipales de la juventud y en algunas elecciones atípicas de autoridades locales. Nos alarman algunos comportamientos desproporcionados de la fuerza pública frente a algunos infractores de las medidas de aislamiento y con las personas que están protestando y reclamando asistencia social y condiciones básicas para su supervivencia en medio de esta emergencia sanitaria como la actual. Pensamos que vale la pena protestar, asegurando condiciones de bioseguridad y que si bien el derecho a la protesta no está ni ha sido prohibido por la legislación, se limita y prácticamente desaparece por la vía de los hechos que estamos viviendo. Un tercer riesgo es el de la afectación a la protección de los datos personales, dado que tanto el gobierno nacional como varios gobiernos locales han adoptado una serie de disposiciones que incluye el uso de tecnologías, donde la ciudadanía proporciona información sobre su localización, situación de salud e identificación, sin tener total claridad sobre cuál será el uso de dichos datos. Además, a esto se suma la preocupación por las facultades que se han otorgado a particulares, como establecimientos de comercio, conductores de servicio de transporte, entre otros, para que puedan requerir información personal. Nos preocupa la normalización de un Estado que extrema la vigilancia y el control sobre la ciudadanía, con todos los riesgos que esto trae para las libertades. Un cuarto riesgo está relacionado con el acceso a la información pública. Trasegar en medio de la incertidumbre que genera la pandemia requiere de estar muy bien informados. Las autoridades públicas están obligadas a darnos todos los datos, toda la información clara, veraz y oportuna para que podamos tomar las mejores decisiones. ¿Por qué estamos aislados? ¿Por qué no nos podemos mover? Cada una de estas decisiones deben estar lo suficientemente argumentadas y sustentadas para poder presentarse al escrutinio público y estar dispuestas a la deliberación pública. Y queremos una deliberación pública enmarcada en escenarios de rendición de cuentas, no en monólogos de las autoridades públicas. Para nosotros hoy día representa una gran alerta todas estas, tensiones en la entrega de información entre el nivel nacional y local. Y también tenemos muchísima preocupación con la cantidad de recursos públicos que se están utilizando, y que nos informen cuál es la eficiencia, dónde se están invirtiendo estos recursos. No acceder a la información pública es un obstáculo para la garantía del ejercicio de nuestra ciudadanía, incluyendo los ejercicios de participación ciudadana y el ejercicio tan necesario hoy día como es el control social. En momentos extraordinarios como este es cuando más importante, urgente, es vivir la ciudadanía. Por eso hacemos un llamado para que todos los ciudadanos y las ciudadanas conozcamos nuestros derechos, ejerzamos nuestros derechos y las garantías que establece la Constitución. Para ello, los invitamos a todas y a todos, para que conozcamos los decretos expedidos por el Ejecutivo, para que los revisemos, para que veamos si están cumpliendo con los estándares democráticos que nos da la Constitución del 91.
que veamos cómo ha venido actuando el Congreso, sus bancadas, si se están dando garantías a la oposición, garantías a la protesta, si las elecciones que se van a realizar cumplen los diferentes estándares para que los ciudadanos puedan asistir con tranquilidad a votar, para que los candidatos puedan hacer sus campañas, si hay control social, si hay consultas, si hay información, acceso a la misma, sobre todo de manera oportuna, a vigilar el uso de los datos personales de los diferentes aplicativos que para hacer frente al COVID se nos ha puesto en diferentes ciudades, municipios. Si la voz ciudadana se está escuchando en medio de esta emergencia sanitaria. Los invitamos a todos a que veamos si se está haciendo rendición de cuentas, a que exijamos la rendición de cuentas y si hay deliberación, si nuestra voz se puede escuchar, a exigir que nuestra voz se escuche. Si no actuamos como ciudadanía en momentos críticos como este, pues obviamente la democracia se va a poner en riesgo. Nos negamos a aceptar que se asuma esta pandemia como una guerra con ejércitos, con héroes, batallas y pérdida de derechos. Estamos convencidas de que podremos asumir este gran desafío si nos enfocamos en el cuidado, en cuidar y cuidarnos como humanidad y como sociedad. Y para lograrlo, debemos, entre otras cosas, impedir que en la pandemia se afecte la democracia. Hacemos un llamado a que juntas cuidemos y defendamos la democracia y a que exijamos al gobierno nacional una rendición de cuentas clara y oportuna sobre todo lo que está haciendo para enfrentar la pandemia y sobre el uso de los recursos que está invirtiendo para ello, pero también al Congreso de la República para que ejerza el control político, todas sus bancadas y todos los partidos políticos que hacen presencia allí y pueda mejorarse la acción del Estado frente a la pandemia.